La historia de Josué comienza con un momento de transición decisivo, un instante en el que el peso de toda una nación descansaba sobre el filo de un destino trazado por Dios desde los días de Abraham. Israel estaba a las puertas de la tierra prometida, y sin embargo, el líder que los había guiado por el desierto durante 40 años no entraría con ellos. Moisés, el hombre escogido en la zarza ardiente, el profeta que vio cara a cara a Dios en el Sinaí, había llegado al fin de su jornada. Su tiempo había concluido, y el siervo del Señor fue llamado a descansar en los montes de Moab, contemplando con sus ojos la tierra que sus pies no pisarían. El pueblo lloró su partida durante días, sabiendo que la voz que había clamado al cielo tantas veces por ellos ya no estaría en medio de la congregación. La generación nacida en el desierto sentía el peso de la incertidumbre, pero también ardía en ellos la esperanza de cumplir el juramento eterno de Dios. Fue entonces cuando la voz del Altísimo se levantó para ungir a un nuevo caudillo. No sería un profeta semejante a Moisés, sino un guerrero, un hombre de obediencia firme y fe inquebrantable. Su nombre era Josué, hijo de Nun, servidor fiel de Moisés desde su juventud, aquel que había estado en la sombra aprendiendo a escuchar, a obedecer, a guerrear. Él no era un extraño para el pueblo, pues había estado entre los 12 espías enviados 40 años antes para explorar la tierra, y cuando 10 de ellos trajeron palabras de temor y duda, Josué y Caleb se levantaron como voces solitarias de fe, clamando que la promesa de Dios era más fuerte que los gigantes de Canaán. Esa fe ahora sería puesta a prueba, porque sobre él caía la carga de toda la nación. Y habló Jehová a Josué diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, levántate ahora, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les he dado a los hijos de Israel. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Sé fuerte y valiente, porque tú repartirás a este pueblo la tierra que juré a sus padres que les daría. Así la voz de Dios descendió como fuego en el corazón de Josué, sellando su destino con una promesa inmortal. Él no sería un líder por su propia fuerza, ni por el consejo de hombres, sino porque la mano del Todopoderoso lo había escogido. El campamento de Israel se estremeció con los preparativos. A lo lejos, las aguas del Jordán corrían como un muro imposible, separando al pueblo de la tierra que fluía leche y miel. Las tribus contaban sus armas, los sacerdotes cuidaban el arca del pacto, y el murmullo de cientos de miles se mezclaba con la expectación de lo que vendría. No había marcha atrás. Cada tienda levantada, cada niño cargado en los brazos de sus padres, cada anciano que miraba con ojos cansados pero expectantes, todos aguardaban la orden de Josué. Era el inicio de una conquista, no solo de territorios, sino de fe, pues Canaán no sería ganada por espada ni por arco, sino por la mano del Señor que abre caminos donde no los hay. Josué caminaba entre la multitud con el peso de una misión que lo superaba. Sus pensamientos recordaban el rostro de Moisés, la vara levantada en el Mar Rojo, la nube de gloria descendiendo sobre el tabernáculo. Pero ahora, era él quien debía levantar la voz, era él quien debía marchar al frente de los ejércitos del Señor. Y el pueblo respondió a su llamado con una sola voz: todo lo que nos mandes haremos, e iremos a donde quiera que nos envíes. De la manera que obedecimos a Moisés, así te obedeceremos, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Aquellas palabras sellaron la unión de la congregación bajo el liderazgo de Josué, el guerrero escogido. El sol comenzaba a levantarse sobre el campamento, anunciando que el tiempo del desierto había terminado. Los años de vagar, de esperar, de probar la fidelidad del pueblo en la arena ardiente, habían quedado atrás. Del otro lado del Jordán se levantaban ciudades amuralladas, ejércitos poderosos y reinos que no entregarían fácilmente su tierra. Pero más alto que las murallas y más fuerte que los ejércitos era la promesa que ardía en el corazón de Israel: el Dios que abrió el mar abriría también el río, y el Dios que venció a Egipto entregaría en sus manos a Canaán. Josué alzó su mirada, y con firmeza de hierro proclamó: preparad provisiones, porque dentro de 3 días cruzaremos el Jordán para tomar la tierra que Jehová nuestro Dios nos da en posesión. Así, en medio del silencio expectante, comenzó la era de Josué, el siervo convertido en caudillo, el guerrero elegido para heredar el legado de Moisés y conducir al pueblo hacia la promesa eterna. El campamento de Israel estaba encendido de expectación,
pues las órdenes de Josué habían sido proclamadas: en 3 días cruzarían el Jordán. Sin embargo, antes de que la multitud de tribus emprendiera el paso, el nuevo caudillo sabía que debía medir la fuerza de aquel primer desafío. Del otro lado del río se levantaba Jericó, una ciudad poderosa, con muros tan altos que parecían tocar el cielo y puertas que se cerraban como hierro contra el invasor. A sus espaldas se encontraba la fortaleza del desierto, pero al frente, Canaán aguardaba con reinos prontos a la guerra. Y Josué, prudente y sabio, decidió enviar 2 hombres a espiar la tierra, para conocer el corazón de los enemigos y traer palabra del Señor sobre lo que aguardaba en Jericó. En la penumbra de la noche, 2 escogidos se levantaron de entre la congregación y cruzaron las aguas en secreto, avanzando por senderos ocultos hasta llegar a las puertas de la ciudad amurallada. Allí, entre el bullicio de mercaderes y viajeros, entraron disfrazados como extranjeros, para no levantar sospechas entre los guardias de la puerta. El temor ya se había extendido por toda Canaán, porque las naciones sabían de los prodigios del Dios de Israel, habían oído cómo las aguas del Mar Rojo se abrieron, cómo los reyes de Sehón y de Ag fueron destruidos, y como un pueblo errante en el desierto ahora se levantaba como ejército invencible bajo la sombra del Altísimo. Jericó se encontraba en alerta, sus muros vigilados, sus hombres armados. Pero la providencia divina guió a los espías hacia una casa particular en lo alto de la muralla, la casa de una mujer llamada Rahab. Rahab era conocida en la ciudad, pues su oficio la colocaba entre las sombras de la vida. Pero aquel día, el propósito eterno la alcanzó. Los espías entraron en su morada buscando refugio, y ella los recibió con prontitud, comprendiendo en su corazón que aquellos hombres no eran como los demás. No tardó en correr la voz en Jericó de que extranjeros habían entrado en la ciudad, y los soldados vinieron hasta la casa de Rahab demandando que los entregara. Pero la mujer, en un acto de valentía y fe inesperada, escondió a los hombres de Israel en lo alto de su techo, bajo manojos de lino. Luego, con palabras astutas, desvió a los guardias, enviándolos por el camino equivocado, mientras la noche cubría sus pasos. Y cuando el peligro pasó, Rahab subió hacia donde los hombres se ocultaban, y con voz quebrantada declaró: «Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores desfallecen ante vuestra presencia. Hemos oído cómo Jehová secó las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que hicisteis a los reyes amorreos. Al oírlo, nuestro corazón se derritió, y no quedó aliento en nadie por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra». Así habló Rahab, confesando con labios gentiles la soberanía del Dios de Israel, reconociendo que ningún muro ni ejército podía resistir al que gobierna los cielos y la tierra. Entonces, Rahab hizo un pacto con los espías. Rogó por su vida y la de su familia, pidiendo salvación cuando Jericó fuera entregada en manos de Israel. Los hombres aceptaron su súplica y le dieron una señal: debía atar un cordón escarlata en la ventana de su casa, y todos los que permanecieran dentro de aquella morada serían librados. La sangre de aquel hilo rojo se convertiría en símbolo de protección, como lo fue la sangre del cordero en las casas de los hebreos en Egipto. Rahab descendió a los espías por una cuerda desde la muralla, y ellos huyeron al desierto por 3 días hasta que los perseguidores desistieron. Regresaron luego al campamento con un informe lleno de esperanza: «Ciertamente Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, porque todos sus moradores tiemblan delante de nosotros». Así se fortaleció el corazón de Josué y del pueblo, porque supieron que aún entre los enemigos había quienes reconocían la gloria del Dios de Israel. Y aquel pacto sellado en secreto, con un cordón escarlata en la ventana de una mujer marginada, sería la antesala del derrumbe de Jericó y la victoria que abriría el camino hacia la conquista. El sol se alzó sobre los montes de Moab, y el campamento de Israel se estremeció con la voz de Josué que proclamó: «Levantaos, porque hoy Jehová hará maravillas entre vosotros». El día esperado había llegado. Los espías habían regresado con noticias de victoria, el pacto con Rahab estaba sellado, y la orden de Dios resonaba en los oídos del nuevo caudillo: el pueblo debía cruzar el Jordán para poseer la tierra jurada a los padres. Delante de ellos se extendía el río, en su momento más caudaloso, pues era tiempo de cosecha y las aguas desbordaban sus orillas. A simple vista, el cruce parecía imposible,
los ejércitos cargados de armas, los niños en brazos de sus madres, los ancianos caminando con sus bastones, las tiendas y el ganado. ¿Cómo atravesar un río embravecido que corría como un muro de muerte? Pero el Dios que abrió el mar ante Moisés estaba dispuesto a mostrar su poder una vez más, confirmando a Josué como líder ante los ojos de toda la congregación. Los sacerdotes tomaron el arca del pacto, símbolo de la presencia del Altísimo en medio de su pueblo. Avanzaron con paso firme hacia las aguas, mientras las tribus miraban en silencio expectante. Josué había dicho: cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del pacto de Jehová entren en las aguas del Jordán, éstas se detendrán. Y así sucedió. Apenas los pies de los sacerdotes tocaron el borde del río, las aguas que descendían desde lo alto se levantaron en un solo muro, amontonándose muy lejos, mientras las que corrían hacia abajo se secaron por completo. El cauce quedó abierto, y un camino seco apareció delante del pueblo. Un murmullo de asombro recorrió la multitud, y luego un clamor de júbilo se alzó como trueno, porque la mano de Jehová había abierto paso donde no había camino. Uno a uno, los hijos de Israel comenzaron a cruzar, tribu tras tribu, familia tras familia, llevando consigo las promesas y los recuerdos de 40 años de peregrinación. En el centro del cauce permanecían los sacerdotes inmóviles, sosteniendo el arca como columna invisible que sostenía las aguas, mientras toda la nación pasaba delante de ellos. Cuando la última familia llegó a la otra orilla, Josué mandó escoger a 12 hombres, uno de cada tribu, para que recogieran 12 piedras del lecho del río y las llevaran sobre sus hombros hasta el campamento. Aquellas piedras serían memoria eterna, testimonio visible de que Jehová había detenido el Jordán en presencia de su pueblo. Allí, en Gilgal, las piedras fueron erigidas como altar y señal para las generaciones venideras, para que cuando los hijos preguntaran: ¿qué significan estas piedras?, los padres respondieran: las aguas del Jordán se secaron delante del arca del pacto de Jehová cuando pasamos. Así hizo Jehová para que todos los pueblos de la tierra conozcan que su mano es poderosa. En Gilgal, al oriente de Jericó, el pueblo levantó su campamento. Y allí, antes de iniciar la guerra, Dios ordenó renovar la señal del pacto que había sido descuidada en los años del desierto. Todos los varones nacidos en el camino fueron circuncidados, porque durante la peregrinación la señal de la alianza no había sido practicada. El dolor de la carne se unió a la esperanza del Espíritu, y aquella generación quedó sellada como pueblo de Dios, purificada y apartada para la conquista. Fue en ese mismo lugar donde celebraron la Pascua, recordando la noche en que el ángel de la muerte pasó sobre Egipto, y comieron por primera vez de los frutos de la tierra prometida, espigas nuevas, panes sin levadura, y ya no más maná del cielo. Así quedó establecido que la travesía del desierto había concluido, y que el pueblo no era más una multitud errante, sino una nación en posesión de la promesa. Canaán estaba delante de ellos, y Jericó se erguía como la primera muralla a derribar. Josué, fortalecido por el milagro del Jordán y la renovación del pacto en Gilgal, sabía que lo que vendría no sería obra de hombres, sino del Dios que camina delante de su ejército. El campamento en Gilgal reposaba, pero la mirada de Josué se alzaba hacia Jericó, cuya muralla se levantaba como fortaleza invencible frente a los ojos humanos. El corazón de los habitantes estaba deshecho de temor, pues habían oído del Jordán que se abrió y de la nube de gloria que cubría al pueblo de Israel. Sin embargo, las puertas de la ciudad se cerraron con doble cerrojo, y ningún hombre entraba ni salía, esperando resistir al ejército del Dios viviente. Josué, el caudillo recién confirmado, caminaba en soledad cerca de la ciudad, meditando en el peso de la misión. Fue entonces cuando sus ojos vieron lo inefable: un varón con espada desenvainada en su mano, resplandeciente y terrible, de pie frente a él como guerrero venido del cielo. Josué, sin retroceder, le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el varón respondió con voz que estremeció la tierra: no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Ante aquel ser glorioso, Josué cayó rostro en tierra y se postró, reconociendo que aquel no era un hombre ni un ángel cualquiera, sino manifestación del mismo poder de Dios. El príncipe le habló diciendo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es santo. Y Josué obedeció, recibiendo de aquel encuentro la certeza de que la batalla que se avecinaba no se decidiría por armas de hierro, sino por la mano del Altísimo que peleaba por su pueblo.
Al regresar, Josué recibió de Dios una estrategia que ningún general de guerra habría concebido. No habría asalto con arietes ni fuego contra las murallas, sino un desfile sagrado bajo la orden del cielo. Durante 6 días, el pueblo marcharía alrededor de la ciudad una vez al día, en completo silencio, mientras 7 sacerdotes tocaran sus trompetas de cuerno de carnero delante del arca del pacto. Y el 7º día, darían 7 vueltas en torno a Jericó, y al sonido prolongado de las trompetas, todo el pueblo levantaría un grito de guerra, y entonces los muros caerían. Así habló Jehová, y así obedeció Josué. El pueblo se levantó, y la primera marcha comenzó. Desde lo alto de las murallas, los habitantes de Jericó miraban con desconcierto a aquella multitud que rodeaba la ciudad en silencio sepulcral, sin blandir espada ni lanzar flecha, sino portando un arca cubierta de oro y siguiendo las trompetas de los sacerdotes. Día tras día, la procesión se repitió, y el silencio pesaba sobre la ciudad como nube de juicio. Los hombres de Jericó temblaban, porque sabían que aquel pueblo no marchaba en su propio nombre, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Al 7º día, cuando el alba apenas iluminaba el horizonte, Israel se levantó temprano y rodeó la ciudad 7 veces. La tensión crecía en cada vuelta, y los corazones latían como tambores de guerra. En la 7ª vuelta, las trompetas resonaron más fuerte que nunca, y Josué gritó: «Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad». Entonces el pueblo levantó un clamor ensordecedor, y en ese instante las murallas de Jericó temblaron, se resquebrajaron y cayeron por tierra como polvo ante el soplo de Dios. Los guerreros de Israel entraron de frente, tomando la ciudad sin resistencia, porque el Señor había derribado lo que los hombres consideraban inconmovible. Jericó fue consagrada al exterminio como primicia de la conquista. Toda alma pereció a filo de espada, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Solo una casa permaneció en pie en medio del juicio, la casa de Rahab, la mujer que había colgado el cordón escarlata en su ventana. Ella y toda su familia fueron librados, cumpliéndose la palabra del pacto. Así cayó Jericó, primera fortaleza de Canaán, entregada por la mano de Dios en una victoria que ningún ejército terrenal podía reclamar como propia. Josué extendió juramento sobre la ciudad, declarando maldito al que se atreviera a reedificarla. Y el nombre del caudillo se extendió por toda la tierra, porque el Señor estaba con él como estuvo con Moisés. Con Jericó reducida a ruinas, la senda de conquista hacia las demás naciones se abría, pero también se levantaban pruebas más grandes, porque no toda victoria sería alcanzada sin quebranto y disciplina. Tras la caída de Jericó, los hijos de Israel avanzaron con confianza, pues habían visto cómo los muros se desplomaron por el poder de Jehová. La fama del pueblo crecía y el temor se extendía por toda la tierra de Canaán. Sin embargo, en medio del campamento sagrado, una sombra se ocultaba, un pecado escondido en las tiendas que pronto traería quebranto. Entre los despojos de Jericó, donde todo debía ser consagrado a Jehová y puesto bajo anatema, un hombre de la tribu de Judá, llamado Acán, extendió su mano codiciosa. Tomó un manto babilónico de gran precio, 200 siclos de plata y una barra de oro, y los escondió bajo su tienda, cubriéndolos con tierra, como si la mirada del Altísimo pudiera ser engañada. Ignorante el pueblo del pecado oculto, Josué envió espías a reconocer la ciudad de Ai. Era pequeña en comparación con Jericó, y los hombres aconsejaron que no se fatigara a todo el ejército, sino que bastaran 2 o 3 mil guerreros. Confiados en su fuerza, partieron hacia la batalla, pero el terror los alcanzó, porque los hombres de Ai resistieron con furia, persiguieron a los israelitas y abatieron a 36 de ellos, haciéndolos huir en desbandada. El corazón del pueblo se derritió como agua, y Josué, rasgando sus vestidos, cayó rostro en tierra delante del arca hasta la tarde, clamando con desesperación: «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán, para entregarnos en manos del amorreo y destruirnos?» Entonces Jehová habló con voz de trueno: «Levántate, Josué. Israel ha pecado, han tomado del anatema, han mentido y escondido. No podrán resistir a sus enemigos mientras no quiten el anatema de en medio de ellos». Así se convocó a todo Israel, tribu por tribu, familia por familia, varón por varón, hasta que la suerte señaló a Acán, hijo de Carmi. Josué le dijo: «Hijo mío, da gloria a Jehová y cuéntame lo que has hecho, no me lo encubras».
Y Acán confesó su pecado, relatando lo que había escondido bajo su tienda. El pueblo entero lo sacó junto con los objetos robados y lo llevaron al valle de Ase. Allí, como juicio severo y ejemplo para toda la congregación, apedrearon a Acán y a los suyos, y el fuego consumió lo que había sido causa de afrenta. Un gran montón de piedras fue levantado sobre aquel lugar, y así se apartó la ira de Jehová, quedando aquel valle como memoria de tribulación. Con el pecado quitado, la mano de Dios volvió a fortalecerse sobre Israel. Esta vez Jehová instruyó a Josué con estrategia nueva: tenderían una emboscada contra Ai. Parte del ejército se ocultaría detrás de la ciudad, mientras otra parte marcharía de frente como si huyeran nuevamente. Así se ejecutó el plan. Cuando el rey de Ai vio a Israel delante de sus puertas, salió con sus hombres para perseguirlos. Josué y sus guerreros fingieron retirada, y el enemigo se confió, dejando la ciudad desprotegida. Entonces, la señal fue dada. Josué alzó su lanza hacia Ai, y los emboscados surgieron de su escondite, entraron en la ciudad y la incendiaron. El humo ascendió al cielo como testimonio de juicio, y los hombres de Ai quedaron atrapados entre dos ejércitos. Israel los abatió hasta que ninguno quedó con vida, y el rey de Ai fue colgado en un madero hasta la tarde. Así se borró la vergüenza de la derrota, y la victoria se tornó en gloria para Jehová. Después de esta victoria, Josué edificó un altar en el monte Ebal, conforme a lo ordenado por Moisés. Allí escribió en piedras la ley de Dios, y todo Israel se congregó, los ancianos, los oficiales, las mujeres, los niños y los extranjeros que habitaban en medio de ellos. La mitad del pueblo se puso frente al monte Gerizim, y la otra mitad frente al monte Ebal. Y Josué leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Así quedó renovado el pacto en la tierra misma que fluía leche y miel, como sello de obediencia y advertencia de justicia. Después de la victoria sobre Ai y la renovación del pacto en Ebal y Gerizim, el campamento de Israel se asentó con ánimo de continuar la conquista de Canaán. El rumor de sus hazañas había corrido como fuego en las aldeas y ciudades, y los reinos vecinos temblaban ante la fama del Dios que peleaba por su pueblo. Fue entonces cuando llegó a Josué la noticia de un grupo de personas que venían de tierras lejanas, cubiertas de polvo y sombras de viaje largo. Vestidos con harapos, con sandalias gastadas y rostros curtidos por el sol, los gabaonitas se presentaron ante el campamento, inclinándose ante Israel con un aire de súplica. «Somos siervos de tu pueblo, oh gran líder de Israel», dijeron, «y hemos oído hablar de tu Dios, que abrió el Jordán y derribó Jericó. Venimos desde muy lejos, huyendo de nuestros enemigos, para hacer alianza contigo. No nos destruyas, porque hemos conocido tu poder y deseamos servir a Jehová de los ejércitos». Sus palabras cayeron sobre Josué como una lluvia ligera, llenando de alivio su corazón fatigado por la guerra. El pueblo, cansado de la lucha, vio en aquel gesto la oportunidad de incorporar aliados y asegurarse provisiones, hombres y conocimientos de la tierra. Josué, sin elevar su voz en oración a Dios ni buscar consejo en el arca del pacto, aceptó la alianza que ellos ofrecían. Lo que Josué no sabía, lo que ni los líderes de Israel percibieron, era la astucia de aquellos gabaonitas. Su engaño había sido meticuloso, vinieron vestidos de lejanos, caminando por rutas inesperadas y exagerando la distancia que habían recorrido. Nadie del campamento podía conocer la verdad, y así los gabaonitas aseguraron su supervivencia. Sin embargo, la alianza sellada, aunque hecha sin mala intención por parte de Israel, era una desobediencia al mandato divino. Ninguna ciudad de Canaán debía ser perdonada ni pactada sin la instrucción expresa de Jehová, porque toda tierra era santa y entregada bajo anatema a su voluntad. Aún así, la alianza se mantuvo, y los gabaonitas fueron perdonados de la muerte segura que aguardaba a las ciudades de Canaán. No obstante, su destino fue transformado en servidumbre perpetua. Josué les declaró que vivirían entre Israel, pero como siervos y cortadores de leña y aguadores para toda la congregación, a fin de que el pueblo recordara que la misericordia de Dios no debía confundirse con justicia propia. Serían preservados de la espada, pero atados a labores humildes y subyugadas, como testimonio de que toda acción debía consultarse primero con Jehová. De este modo, los gabaonitas habitaron en medio de Israel,
cumpliendo su servidumbre de generación en generación, sin que la espada los alcanzara, pero tampoco ocupando lugares de poder o herencia. La estrategia divina se cumplía incluso a través del engaño. Los hombres que pretendían escapar del juicio de Dios fueron transformados en instrumentos de servicio, y su historia quedó registrada como advertencia para quienes pensaran actuar con astucia sin considerar la voluntad del Altísimo. El pueblo de Israel continuó su avance, pero el recuerdo del engaño de los gabaonitas permaneció como lección. Josué aprendió que incluso la victoria y la prudencia humana requieren la consulta constante con Dios, y que la obediencia no puede ser sustituida por la conveniencia o la aparente bondad de un trato. La lección quedó grabada en el corazón de cada guerrero y anciano: ninguna alianza, ninguna decisión que atañe a la santidad de la tierra prometida puede hacerse sin la guía directa del Señor. Así, la senda de Israel continuó, con el compromiso de erradicar la idolatría y consolidar la justicia divina, mientras los gabaonitas trabajaban humildemente en las ciudades conquistadas, testigos mudos de que incluso en la misericordia existe la disciplina del cielo. La paz que reinaba tras el engaño de los gabaonitas fue breve, pues los reyes de las ciudades vecinas, al enterarse de la alianza que Josué había hecho sin consultar al cielo, se llenaron de ira. 5 reyes amorreos, liderados por el soberbio rey de Jerusalén, se reunieron en secreto y marcharon con sus ejércitos contra Gabaón, dispuestos a destruirla por atreverse a pactar con Israel. La ciudad, que ahora residía bajo la protección de los gabaonitas convertidos en siervos, se preparaba para la guerra, y sus habitantes temblaban al escuchar el ruido de los tambores y el clamor de los guerreros que se acercaban. La noticia llegó rápidamente al campamento de Josué, y el caudillo, con la ira y el corazón encendido de fidelidad a Jehová, tomó el mando del ejército de Israel. Josué se levantó temprano, acompañado de todos los hombres valientes del pueblo, y marchó con determinación hacia Gabaón. Su estrategia fue guiada por la voz del Altísimo. No se trataba solo de fuerza humana, sino de obediencia divina. Mientras avanzaba, Josué oró con fervor y clamó al Señor: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Su pedido no era por arrogancia ni vanagloria, sino por la urgencia de salvar a los siervos de Dios y garantizar que su pueblo cumpliera la misión que se le había confiado. La tierra misma parecía contener la respiración mientras los ejércitos de Israel se preparaban para el combate. Cuando los ejércitos enemigos llegaron al valle, el cielo se abrió y el poder del Altísimo se manifestó con fuerza incomparable. Las tropas de Canaán se encontraron atrapadas entre la rapidez del pueblo de Israel y la protección de Jehová. El sol, como había sido pedido, se detuvo en su curso, y la luna permaneció inmóvil sobre el valle, extendiendo la luz del día mucho más allá de lo natural, para que los hijos de Israel pudieran derrotar completamente a sus enemigos. Las flechas llovían, los carros y los escudos caían, y el pavor se apoderaba de los corazones de los amorreos. No podían comprender cómo la noche se había postergado y cómo la luz se mantenía firme sobre sus cabezas, mientras sus espadas y lanzas eran inútiles ante el poder del Dios de Israel. Josué, al frente de su ejército, persiguió a los reyes enemigos y los derrotó uno tras otro, hasta que sus fuerzas se dispersaron y el miedo los consumió. 5 reyes fueron capturados y llevados ante él, y sus ejércitos fueron completamente aniquilados. La victoria fue total, y el pueblo de Israel se regocijó, comprendiendo que la mano de Dios había extendido la luz y el tiempo para asegurar que la justicia se cumpliera. El sol y la luna detenidos se convirtieron en testimonio eterno de la intervención divina en la batalla, y cada guerrero de Israel supo que no eran sus armas ni su estrategia las que traían la victoria, sino la obediencia y la fe en el Dios que pelea por su pueblo. Después de aquella batalla gloriosa, el campamento se llenó de júbilo. Las ciudades cercanas temblaron ante el poder de Israel y la gloria de Jehová, y Josué levantó un altar de recuerdo en memoria de la victoria. Los gabaonitas, salvados por la valentía de Josué y la intervención celestial, permanecieron fieles como siervos del pueblo de Dios, mientras todos los habitantes comprendían que la soberanía de Jehová se manifestaba con milagros que desafiaban incluso los cielos y el tiempo. La batalla de Gabaón quedó inscrita en la memoria de Israel como ejemplo eterno de que el Señor lucha por aquellos que le obedecen, y que incluso los astros pueden inclinarse ante la voluntad del Altísimo para cumplir su propósito.
Después de la victoria en Gabaón, Josué y su ejército se prepararon para la campaña más extensa que jamás Israel habría enfrentado, la conquista total de Canaán. Los reyes del sur y del norte habían oído de la derrota de Jericó y Ai, y del sol y la luna detenidos en el cielo, y su temor se convirtió en desesperación. El campamento de Israel se llenó de júbilo, pero Josué sabía que la guerra estaba lejos de concluir. La tierra prometida aún no estaba enteramente en manos del pueblo, y cada ciudad, cada fortaleza, cada valle y llanura debía ser sometida bajo la autoridad de Jehová. Primero se dirigió al sur, a la región que abarcaba los valles y ciudades fortificadas más fértiles. Allí, los reyes de Hebrón, Jerusalén, Jarmut, Laquis y Eglón habían formado coalición para resistir el avance de Israel. Pero nada podía detener la mano del Señor. Josué marchó con su ejército, y al comando del Altísimo, las murallas se derrumbaron, los carros fueron destruidos y los guerreros cayeron como mies ante la hoz del segador. Cada ciudad fue arrasada con fuego y espada, y la tierra se tiñó con la justicia de Jehová. Los habitantes fueron entregados a juicio, y los reyes vencidos fueron colgados de maderos como señal de la autoridad divina sobre la tierra. La victoria no era casual, sino cumplimiento de la palabra que Dios había dado a Moisés, que ahora se manifestaba a través de Josué, su sucesor y fiel siervo. Tras la derrota del sur, el caudillo se dirigió hacia el norte, hacia las regiones de las montañas y colinas donde las ciudades se habían unido para formar coaliciones más fuertes, los reyes de Madón, de Tabor, de los montes Hermón y de las ciudades al pie del monte Carmelo. Allí, los ejércitos de Canaán pensaron que podrían resistir con su número y experiencia militar, pero nuevamente se encontraron frente a un poder que superaba toda comprensión humana. Josué y sus guerreros marcharon estratégicamente, guiados por instrucciones divinas, tendiendo emboscadas, cortando caminos de escape y atrapando a los enemigos entre sus propias murallas y las tropas de Israel. Los jefes de estas coaliciones cayeron, y sus ciudades fueron entregadas al fuego y al anatema. Cada victoria fue acompañada por un registro detallado de los reyes derrotados, enumerados uno a uno para que las generaciones futuras conocieran la magnitud del poder de Dios. Del sur al norte, los nombres resonaron en los campamentos de Israel: Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis, Eglón, Madón, Tabor, Astarot, Hebrón del norte, Debir, Anab y muchos otros. Todos fueron sometidos, todos reconocieron la autoridad de Jehová, y todos los pueblos temblaron al ver que ninguna coalición, ninguna fortaleza ni alianza podía prevalecer contra aquel que peleaba con el pueblo de Israel. El triunfo de Josué sobre el sur y el norte no fue solo militar, fue un acto de cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. La tierra se llenó de la gloria de Dios, y cada ciudad derrotada fue un recordatorio de que el Señor caminaba delante de su pueblo. Así, los hijos de Israel comenzaron a ocupar la tierra, y cada rey caído se convirtió en testimonio de la soberanía divina, mientras Josué consolidaba su liderazgo y preparaba al pueblo para distribuir las ciudades conquistadas entre las tribus. La tierra que fluía leche y miel se abría ante ellos, y la misión de tomar posesión de Canaán avanzaba con paso firme, bajo la guía eterna de Jehová. Con las campañas del sur y del norte completadas, la tierra prometida finalmente se encontraba bajo el dominio de Israel. Sin embargo, el trabajo de Josué no había terminado, la victoria sobre los reyes y ciudades de Canaán solo marcaba el comienzo de una etapa de organización y establecimiento. Jehová habló a Josué, indicando que la tierra debía ser distribuida entre las tribus del pueblo, para que cada familia tuviera posesión propia y se cumplieran las promesas hechas a sus padres. Josué escuchó con reverencia, y llamó a los jefes de tribu, ancianos y líderes, para realizar la tarea sagrada de la repartición. El territorio fue delimitado con precisión, y se trazaron límites según la voluntad de Dios, de norte a sur, de oriente a occidente. Cada tribu recibió su heredad, desde la vasta extensión de Judá en el sur hasta la tierra de Manasés y Aser en el norte. Josué tomó en cuenta la densidad de población, la fertilidad del suelo y la seguridad de las fronteras, procurando que cada tribu tuviese lugar para habitar y prosperar. Así, cada parcela de tierra fue medida, cada ciudad asignada y cada valle marcado como herencia sagrada para cada linaje, cumpliendo la promesa que Dios había hecho de dar la tierra a sus hijos para que la poseyeran. Entre las asignaciones, Caleb,
quien había mostrado fidelidad desde los días de Moisés y había traído un informe lleno de fe sobre la tierra 40 años atrás, recibió la región de Hebrón como heredad perpetua. Su corazón lleno de valentía y devoción fue recompensado por Jehová, y Josué proclamó su justicia y fidelidad, asegurando que la tierra le sería entregada, junto con toda su descendencia, como ejemplo de fe y perseverancia frente a la duda y la tentación. Josué no olvidó tampoco a los levitas, quienes no recibieron herencia de tierra como las demás tribus, sino ciudades dispersas dentro de los territorios de las otras tribus, con campos para pastar su ganado y cumplir sus responsabilidades sagradas. Estas ciudades levíticas sirvieron de centros espirituales, templos y lugares de instrucción, asegurando que la ley de Dios permaneciera viva entre todas las familias de Israel. Además, se establecieron las 6 ciudades de refugio para los homicidas involuntarios, lugares donde la justicia divina podía cumplirse sin injusticia, y donde los hijos de Israel podían honrar la santidad de la vida humana. Durante la distribución, surgió un conflicto con las tribus que habitaban al oriente del Jordán. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés habían construido un altar que parecía desafiar la unidad del pueblo y la ley de Jehová. El corazón de Israel se llenó de alarma, temiendo que aquel altar fuera signo de rebeldía o de idolatría. Josué, con sabiduría y respeto por la voluntad de Dios, acudió a ellos y escuchó su explicación. El altar no era para sacrificio ni adoración, sino para ser testimonio de la fe y del pacto, memoria para sus hijos de que pertenecían al mismo Dios y que el Jordán no los separaba espiritualmente del resto de Israel. Con esta aclaración, el temor fue disipado, y la unidad de las tribus fue restaurada, confirmando que la justicia y la obediencia a Jehová debían guiar cada decisión y cada acción del pueblo. De esta manera, la tierra fue completamente repartida, la justicia y la obediencia prevalecieron, y el pueblo de Israel se asentó firmemente en la tierra prometida. Cada tribu conocía su heredad, cada familia su territorio, y cada ciudad su función sagrada dentro del plan divino. Así se cumplió la voluntad de Jehová, y Josué consolidó su liderazgo como guía de Israel, fiel a la palabra de Dios y garante de la prosperidad de su pueblo en la tierra que fluía leche y miel. Con las campañas del sur y del norte completadas, la tierra prometida finalmente se encontraba bajo el dominio de Israel. Sin embargo, el trabajo de Josué no había terminado. La victoria sobre los reyes y ciudades de Canaán solo marcaba el comienzo de una etapa de organización y establecimiento. Jehová habló a Josué, indicando que la tierra debía ser distribuida entre las tribus del pueblo, para que cada familia tuviera posesión propia y se cumplieran las promesas hechas a sus padres. Josué escuchó con reverencia, y llamó a los jefes de tribu, ancianos y líderes, para realizar la tarea sagrada de la repartición. El territorio fue delimitado con precisión, y se trazaron límites según la voluntad de Dios, de norte a sur, de oriente a occidente. Cada tribu recibió su heredad, desde la vasta extensión de Judá en el sur hasta la tierra de Manasés y Aser en el norte. Josué tomó en cuenta la densidad de población, la fertilidad del suelo y la seguridad de las fronteras, procurando que cada tribu tuviese lugar para habitar y prosperar. Así, cada parcela de tierra fue medida, cada ciudad asignada y cada valle marcado como herencia sagrada para cada linaje, cumpliendo la promesa que Dios había hecho de dar la tierra a sus hijos para que la poseyeran. Entre las asignaciones, Caleb, quien había mostrado fidelidad desde los días de Moisés y había traído un informe lleno de fe sobre la tierra 40 años atrás, recibió la región de Hebrón como heredad perpetua. Su corazón lleno de valentía y devoción fue recompensado por Jehová, y Josué proclamó su justicia y fidelidad, asegurando que la tierra le sería entregada, junto con toda su descendencia, como ejemplo de fe y perseverancia frente a la duda y la tentación. Josué no olvidó tampoco a los levitas, quienes no recibieron herencia de tierra como las demás tribus, sino ciudades dispersas dentro de los territorios de las otras tribus, con campos para pastar su ganado y cumplir sus responsabilidades sagradas. Estas ciudades levíticas sirvieron de centros espirituales, templos y lugares de instrucción, asegurando que la ley de Dios permaneciera viva entre todas las familias de Israel. Además, se establecieron las 6 ciudades de refugio para los homicidas involuntarios, lugares donde la justicia divina podía cumplirse sin injusticia, y donde los hijos de Israel podían honrar la santidad de la vida humana. Durante la distribución, surgió un conflicto con las tribus que habitaban al oriente del Jordán.
Rubén, Gad y la media tribu de Manasés habían construido un altar que parecía desafiar la unidad del pueblo y la ley de Jehová. El corazón de Israel se llenó de alarma, temiendo que aquel altar fuera signo de rebeldía o de idolatría. Josué, con sabiduría y respeto por la voluntad de Dios, acudió a ellos y escuchó su explicación. El altar no era para sacrificio ni adoración, sino para ser testimonio de la fe y del pacto, memoria para sus hijos de que pertenecían al mismo Dios y que el Jordán no los separaba espiritualmente del resto de Israel. Con esta aclaración, el temor fue disipado, y la unidad de las tribus fue restaurada, confirmando que la justicia y la obediencia a Jehová debían guiar cada decisión y cada acción del pueblo. De esta manera, la tierra fue completamente repartida, la justicia y la obediencia prevalecieron, y el pueblo de Israel se asentó firmemente en la tierra prometida. Cada tribu conocía su heredad, cada familia su territorio, y cada ciudad su función sagrada dentro del plan divino. Así se cumplió la voluntad de Jehová, y Josué consolidó su liderazgo como guía de Israel, fiel a la palabra de Dios y garante de la prosperidad de su pueblo en la tierra que fluía leche y miel. La historia de Josué no es simplemente un relato de tiempos antiguos, sino un mensaje que resuena con fuerza en nuestros días. Nos recuerda que, aunque los obstáculos parezcan insuperables, la fe en Dios puede abrir caminos imposibles y derribar los muros que nos rodean. Nos enseña que la obediencia trae bendiciones, que la fidelidad se recompensa y que Dios cumple sus promesas, aunque a veces su tiempo y su manera sean diferentes a los nuestros. ¿Te ha conmovido esta historia? ¿Te ha inspirado ver cómo Dios utilizó a Josué, un hombre fiel y valiente, para llevar a su pueblo a la tierra prometida y lograr lo que parecía imposible? Si es así, comparte este mensaje de esperanza y fe con más personas. Dale like a este vídeo, suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias bíblicas y compártelo con familiares, amigos y todos aquellos que necesiten recordar que la fuerza divina siempre está de nuestro lado. Recuerda que, al igual que Josué conquistó la tierra prometida paso a paso, cada uno de nosotros puede enfrentar sus propios Jericó, superar sus miedos y cumplir los planes que Dios ha puesto en su corazón. No estás solo, el mismo Dios que guió a Josué pelea hoy por ti y te da la victoria cuando confías plenamente en Él. Nos vemos en la próxima historia bíblica, donde exploraremos más misterios, milagros y enseñanzas que transforman la vida de quienes creen y obedecen al Altísimo.